Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura. En este miércoles 6 de julio, muy contentos de estar compartiendo con ustedes temas sobre la ciudad y bueno, el día de hoy temas sobre arqueología también. Antes de comenzar con los temas y presentarles al invitado que nos acompaña el día de hoy, les recuerdo, pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Estamos como Más Arquitectura. Adelante, compartan, escuchen y bueno, todo este contenido que está disponible para toda la gente, ¿no? Les presento, hoy tenemos como invitado especial al arqueólogo Josep Ligorret. Bienvenido, Josep, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, contento de estar otra vez con ustedes. Hace ya rato, ¿no? Ya tenía como un añito a lo mejor. Puede ser, sí, ya un tiempo que no estás por aquí. Pero siempre encantado de poder conversar con ustedes aquí en el programa este tan interesante que siempre seguimos, ¿no? Y bueno, y la oportunidad también de poder difundir un poco y promover lo que hacemos y lo que discutimos desde la academia, desde la Universidad Autónoma de Yucatán, en la facultad, y que bueno, así que es un placer. Y que es bastante actual, ¿no? Y que son partes del desarrollo, partes de la infraestructura, del urbanismo y las políticas públicas que a veces no nos sentamos a entender todas estas otras aristas que intervienen en nuestro comportamiento, en cómo nos movemos dentro de la ciudad, ¿no? Y que si pudiéramos entender las capas de la ciudad y pudiéramos entender cómo el análisis de estas capas nos pueden llevar a políticas interesantes para el buen desarrollo de las ciudades contemporáneas, pues la arqueología estaría mucho más metida de lo que hoy está en este tema del desarrollo, ¿no? Y antes de desglosar estos puntos, Josep, sobre el urbanismo, políticas públicas y cómo se incorpora esto al desarrollo de las ciudades contemporáneas, pues entender hoy en día la concepción de la arqueología, en qué punto está, ¿no? ¿Cómo concebimos hoy la arqueología? ¿Dónde está este entendimiento donde tal vez hace falta comunicación o esta relación de los que hacen ciudad con los que saben sobre la ciudad precisamente? Pues ese es un diálogo que desde hace años afortunadamente hemos entablado arqueólogos con arquitectos y con urbanistas, con diseñadores del hábitat, ¿no? Y creo que esa mirada antropológica, digamos, se puede decir que desde la arqueología se tiene al territorio, al pasado de los asentamientos humanos, del lugar en donde habitamos, ¿no? Claro. Y pues cómo incidir a partir de también de esa mirada, de alguna forma, en el hacer ciudad y en el hacer ciudadanos, ¿no? Que es un poco donde el diálogo entre estas disciplinas, donde puede tener y podemos tener puntos de encuentro bien interesantes, ¿no? Claro. Y que pueden favorecer pues a la ciudadanía en sí misma, ¿no? Y a la manera que tenemos de habitar el territorio, sobre todo pues en las condiciones en que nos encontramos en el planeta actualmente, ¿no? Todas estas emergencias que vivimos, todavía estamos, pues no sabemos si estamos entrando o saliendo de alguna otra ola de esta emergencia sanitaria. Claro. Pero no solamente esta, bueno, el tema de la emergencia climática, el cambio climático, ¿no? Que también pues toda esta concentración de población, ¿no? Y las consecuencias de todo ello. Y otra que pues sabemos pero quizás no tenemos tan consciente desde algunos lugares, como es la emergencia alimentaria, ¿no? La producción, ¿no? de lo que consumimos, de ese patrimonio que también es el patrimonio alimentario, ¿no? Y que, pues, ¿cómo podemos con estas miradas conjuntas de arqueólogos, antropólogos, arquitectos, sociólogos, urbanistas, pues enfrentar y quizá buscar un eje de sostenibilidad a través de esta mirada hacia el patrimonio, hacia el pasado, ¿no? De nosotros mismos. Así es. Hoy en día, ¿cómo consideras que las generaciones más jóvenes que están
tratando de tener incidencia o están interviniendo ya la ciudad, ya sea con proyectos de arquitectura y edificios o urbanistas con proyectos de infraestructura, conciben la arqueología y la suman a este conocimiento y a este desarrollo de la ciudad? Bueno, creo que en eso, por ejemplo, mi experiencia en la Facultad de Arquitectura, ¿no?, como arqueólogo, en los cursos donde analizamos, por una parte, en un lugar como Yucatán, pues todo ese bagaje que la cultura maya es el sustrato sobre el que, sí, sobre el que estamos, ¿no?, y es la razón, de alguna forma, de que sea un lugar habitado, ¿no?, porque realmente fueron aquellos antiguos habitantes que fundaron las primeras ciudades y asentamientos en este territorio que le buscaron un sentido, ¿no? Eso, compartirlo con los jóvenes estudiantes de la licenciatura es una parte. La otra, la concepción de la arquitectura maya, de la arquitectura prehispánica también, nos lleva a una mirada diferente quizá a la que habitualmente encontramos a los que no son arqueólogos, ¿no? Así es. Ver esa arquitectura como lo que comentábamos, ¿no?, de esa escenografía para tomarte una selfie, ¿no? Claro. Y no el concepto de propiamente arquitectónico y el esfuerzo de esa industria de la construcción que se desarrolló, claro, desde hace miles de años, desde hace 3.000 años, que en este territorio los mayas empezaron a labrar piedras, a extraer piedras de las canteras, a darles forma, a alinearlas, a unirlas y en ellas a escribir, etcétera, una historia, ¿no? Claro. Y por otra parte, también en los posgrados, ¿no?, en el posgrado de conservación del patrimonio arquitectónico, ahí el diálogo con los estudiantes arquitectos, muchos de ellos, también tiene que ver con la gestión de este patrimonio arquitectónico, ¿no? Y no solamente el maya prehispánico, sino esa concepción de la arqueología, de poder observar ese patrimonio que muchas veces es invisible, ¿no?, porque está debajo de nosotros, no lo pisamos, estamos sobre una ciudad que está abajo, hay otra ciudad y otra ciudad, ¿no? Claro. Y esa mirada también es, yo creo, importante saber cómo gestionar eso en el territorio y cómo ponerlo a la vista, cómo ver ese patrimonio invisible o abandonado, ¿no?, que claro, es como lo estamos concebiendo en el proyecto que trabajamos, de poder estudiar este patrimonio invisible y este patrimonio abandonado, ¿no?, que todavía pues le llamamos ruinas, ¿no?, aunque esté conservado. Cuando vamos a conocer algún sitio arqueológico, la gente va a visitar las ruinas, ¿no?, aunque esté restaurado el edificio, ¿no? Sigue siendo esa concepción algo que parece ya no útil hoy en día, ¿no? Y precisamente en esa concepción a veces pensamos en Mérida como decías tú, como una ciudad colonial, cuando hay muchísimos más años atrás de eso, y arquitectura y todo este patrimonio que está debajo, ¿no? Y no lo consideramos o no lo metemos dentro de esta concepción general de la ciudad. Sí, estas diferentes capas, no solamente lo maya prehispánico, lo mismo colonial, a pesar de ser una ciudad eminentemente que tiene mucha arquitectura colonial, sobre todo en los centros históricos de los pueblos y ciudades en Yucatán y en general en América Latina, mucho de lo colonial también no está valorado adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Claro. Hay una sobreposición también y la arqueología y la intervención en patrimonio arquitectónico también va hacia ello, ¿no?, hacia esta concepción de la arqueología, de ver estas capas, ¿no?, las técnicas de la arqueología aplicadas a contextos de diferentes épocas de ocupación humana, ¿no?, lo prehispánico, lo maya en el caso de Yucatán, ¿no?, pero también lo colonial, ¿no? Hay edificios, todas los estas edificios etapas religiosos históricas, son ejemplos claro, clarísimos de eso. Es esa historia, ese tejido que el patrimonio le da a la ciudad, es ese tejido que enlaza pues miradas, culturas, momentos, historias, ¿no?, claro, que nos hacen y nos acercan a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y valorar esto para construir el futuro creo que es muy valioso, o puede ser muy valioso si lo dialogamos y lo compartimos. Lo compartimos. ¿No? Nos quedamos con esa idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, estamos platicando el día de hoy sobre la valoración
de las ciudades, la valoración del patrimonio natural, el patrimonio construido y cómo entendemos la arqueología dentro de las políticas urbanas y el desarrollo de las ciudades contemporáneas. Josep Ligorret, estabas hablando durante el corte y decías algo muy curioso. No en todos los campus se estudian materias que incorporen la arqueología y el estudio de la arquitectura prehispánica a la arquitectura contemporánea. Esto deja ahí como un espacio, una brecha, ¿no? del diálogo antiguo a lo nuevo en la arquitectura. Pero ponías de ejemplo la UNAM, ¿no? Y cómo desde los 50 está incorporado en su sistema de estudios todas estas cosas. Sí, hay toda una escuela en México que creo que ha aportado mucho desde la mirada arquitectónica al diálogo con los arqueólogos, ¿no? Evidentemente, arquitectos como Ignacio Marquina y sus obras son, como te decía, como pues una biblia para la arquitectura prehispánica, ¿no? Y después todas las cátedras que en la Facultad de Arquitectura de la UNAM se abrió a través de gente como Pol Gendro, ¿no? Y todos sus actualmente pues el doctor Alejandro Villalobos también pues es un referente, claro, que han aportado y aportan al estudio de la arquitectura prehispánica, ¿no? Y pues evidentemente al diálogo con los arqueólogos y también al concepto de ciudad antigua, ¿no? Claro, es que además tú decías, bueno, la arquitectura de Yucatán atrae mucho en ese sentido. Pues es que no es cualquier cosa, ¿no? La arquitectura maya y la industria de la construcción prehispánica en Yucatán, particularmente en el área maya en general, en Mesoamérica, en América en general, ¿no? De las culturas antiguas, es de tomar en cuenta, ¿no? No es bueno, se daban explicaciones en el siglo XIX en esa desvalorización que hubo de las culturas americanas, por ejemplo. Aquellos viajeros, algunos todavía pensaban que pues esas construcciones monumentales las habían hecho los atlantes del continente perdido. Así es. Como gente actualmente, que todavía hay gente que puede pensar que fueron unos extraterrestres. Alucina, que, ¿no?, son obras, sí, pero no es precisamente son humanos. Una manifestación de la envergadura de esta arquitectura, ¿no? De los grandes avances tecnológicos que se lograron, ¿no? La bóveda, ¿no? Sí. La bóveda maya. El arco maya, ¿no? es genial, claro. Maya, ¿no? Y eso es una tecnología para cubrir espacios, como que es una con tecnología de la edad de piedra, además, ¿no? Sí. O sea, piedra contra piedra, todas esas piedras labradas que construyen palacios y edificios monumentales, ¿no? Que hoy en día es sumamente complicado pensar en hacer un edificio así. Claro, ¿no? y ciudades. Y ciudades. Son edificios que forman ciudades, ¿no? Claro. Plazas, espacios, ¿no? Caminos que unen palacios, que unen conjuntos arquitectónicos, bueno, y la vivienda tradicional, ¿no? Claro. No solamente la arquitectura monumental, sino la tradición que se manifiesta en el valor que la población maya misma ha ido resguardando a través de la que conocemos como la vivienda maya, la vivienda vernácula, ¿no? Que, claro, los arqueólogos tenemos evidencia de viviendas, de fondos de espacios como estas viviendas, pues desde por lo menos el 1000 a.C., 800 a.C., ¿no? Correcto. Y cómo una arquitectura como esta ha permanecido, ¿no? Sí. Y la tecnología para construirla, porque hay que ser especialistas. Hoy en día se piensa más fácil, qué tipo pero de madera para cada parte de la casa, claro, qué tipo de material para la cubierta, cómo los muros están construidos, con qué materiales, el tamaño, ¿no? Sí. De ese espacio y lo que lo rodea, ¿no? Como dirían los arquitectos, ¿no? Es un poco el partido arquitectónico. El partido, cómo, ¿no?, se dibujaba como el diseño comienzo, el trazo, ¿no? Que implica todo esto, desde la vivienda, desde la unidad básica de esa o toch, ¿no? Hasta un conjunto monumental con un templo, una plaza, un palacio, ¿no? Claro. Estas grandes ciudades, ¿no? Ahora, Josep, me surge la duda, ¿cómo crees que ha podido permanecer el conocimiento para poder fabricar, elaborar esta vivienda básica
vernácula maya, pero no ha permanecido el conocimiento para esta arquitectura monumental de esa misma época. ¿Qué sucedió ahí? Evidentemente es un proceso histórico y es una pregunta muy bonita esta, porque permite pues introducirnos a un proceso histórico que evidentemente cambió la manera de habitar, ¿no? Claro. En el proceso de conquista y colonización. Primero del concepto de ciudad, ¿no? Sí. El concepto, vino a cambiar todo. Totalmente, porque las ciudades antiguas mayas, por ejemplo, en el caso de Yucatán o del área maya, pues encontramos muchos arreglos y mucha diversidad en el patrón de asentamiento de estas ciudades, de estos asentamientos, de estos pueblos, de estas ciudades. Correcto. Dependiendo del territorio, muchas veces, la mayoría de veces adecuándose también a esa capa del patrimonio natural, al territorio tal cual, ¿no? Sí. O sea, ciudades al lado de ríos, ciudades portuarias, ciudades, por ejemplo, en Mérida, Tijó, pues claro, en una elevación natural del terreno, que es donde está el centro histórico de para la ciudad, que no se inunde, y llena de ojos de agua naturales, ¿no? Claro. Con muchos cenotes en esa zona, ¿no? Y los arreglos espaciales de esto. Pero durante la colonia, claro, el concepto de ciudad que traían los conquistadores europeos tenía mucho que ver con ese origen del concepto de las colonias griegas y romanas, ¿no? Claro, claro. De la retícula, de ordenar a la población, concentrar a la población y... Pero de una manera más geométrica que natural, ¿no? Claro, pero tenía una razón también de ser, ¿no? Okay. De ofrecer ciertas cosas a la población que la habitaba. Okay. Y además de controlarla, de acuerdo, ¿no? De saber de la propiedad de cada predio, ¿no? Sí. Hay catastro desde la época romana, tienen los planos catastrales, los tienen en Europa, en muchas ciudades muy antiguamente, ¿no? Y tiene que ver con ese concepto de ciudad, ¿no? Y evidentemente eso cambió las cosas, ¿no? Y hubo que concentrar a la población, que aquí eran asentamientos con un patrón, pues sí, concentrado, porque había grandes ciudades, Sivichaltún, una ciudad de casi 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Claro. O Chichén, de 35 kilómetros cuadrados, o Tikal, ¿no? Con 100.000, con 200.000 habitantes, ¿no? Ciudades grandes, ¿no? De acuerdo. Pero muy en relación a esa relación sociedad-naturaleza, sí, que es la que observamos y que quizá en el concepto de ciudad európida, occidental, ¿no? Sobre todo en la traza, vemos que eso queda sobrepuesto de alguna forma y tiene otro sentido en ese aspecto. No es la misma sinergia, el manejo de la ¿no? agua y de los recursos naturales fue importantísimo, ¿no? Claro. En las políticas públicas antiguas, ¿no? O sea, los acueductos, ¿no? En la ciudad de Roma, por ejemplo, cómo traían el agua hasta allá. Le ofrecían agua al pueblo, ¿no? Claro. Los pontífices, ¿no? Sí. Los santos pontífices, los papas, por ejemplo, ofrecían, ¿no?, el recurso natural a las no ciudades. No palabras, sino hechos, obras. Exacto. Que aportaban a la población y le daban mejor calidad de vida. Quiero decir que no es que haya y eso lo discutimos bastante con colegas de allá, en el convenio que tenemos con la Universidad Sapienza, los estudios de topografía antigua, discutíamos hace poco en un workshop con la doctora Migliorati acerca de precisamente del concepto de ciudad ideal, ¿no? Ya. ¿Cómo la percibió? O sea, no, es cultural, es cultural, y la estética también cambia y los usos y costumbres van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Como las ciudades. Te digo, por eso es una pregunta, te decía al principio, la que hacías, de cómo se ha perdido la arquitectura prehispánica, monumental, esa industria de la construcción, pues cambió. Claro. Se utilizaron, por ejemplo, los edificios antiguos como canteras para las construcciones coloniales, ¿no? Vemos un montón de piedras expoliadas en los muros de las iglesias, ¿no? Aquí en la Tercera Orden, de ahí vienen, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí ven las piedras labradas de edificios y de palacios y de templos mayas antiguos, ¿no? Que las aprovecharon como canteras. Ya no había que extraerlas, simplemente era acomodarlas diferente, ¿no?
Entonces me lleva a pensar, Josep, que la vivienda como concepto y también como método constructivo es algo que la gente tiene mucho más arraigado que la arquitectura, que es la monumental y la que es para todos, ¿no? Porque la vivienda, la gente no cambia tan fácilmente de esta tipología. Muy en particular, yo diría que más bien fue lo que pudo conservar los mayas durante todo este proceso histórico, ¿no? Ya. Pudieron, pues, o tuvieron que, ¿no?, seguir viviendo, pero bajo otro orden, ¿no? El orden de los pueblos y ciudades bajo la forma europea, pero pues sus casas, sus viviendas, sus solares siguieron teniendo la concepción de cómo vivían antiguamente, de cómo habían vivido generaciones y generaciones, ¿no? Y entonces ahí, para construir sus casas, pues utilizaban las mismas tecnologías que habían y podían hacer sus casas. Y el solar, ¿no? No solamente es el concepto del solar adecuado a esta nueva concepto de ciudad o de asentamiento de pueblo, ¿no? Claro, y en sinergia con su contexto natural inmediato, ¿no? Y los animales y tal, siendo parte de este solar y que producía no solo para la familia, sino para los animales. Es que realmente, ¿no? Desde la perspectiva propiamente interna maya, el solar no tiene límites, ¿no? El solar es claro. Lo que llamamos el solar maya, pues lo que está fuera no tenía de la albarradas, casa, ¿no? Antiguamente era pues lo que había fuera de la casa, ¿no? La naturaleza, el bosque, ¿no? La milpa, bueno, el col, el huerto, ¿no? Donde ibas a buscar madera, donde ibas a buscar plantas, donde había animales, ¿no? Y esa convivencia con la naturaleza, como que no tenemos el límite, ¿no? Que eso es muy interesante, yo creo, de reflexionar para hacer ciudad actualmente, ¿no? Como que hemos llegado a un punto en donde... Lo mío y lo de los demás, ¿no? No, pues fraccionamos, claro, ¿no? Y cerramos, ¿no? Sí. Vivimos en intramuros, ¿no? Todo el tiempo. El concepto intramuros, ¿no? De tener como los proyectos, el diseño se basa en fragmentar la ciudad, ¿no? Y subdivisiones. Y subdivisiones internas, bueno, el concepto de vecino, ¿no? Hay muchas cuestiones que nos pueden hacer reflexionar. Ahí está la clave del siguiente punto. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Ok, entonces podríamos decir que así como pasó en ese momento y pasa todo el tiempo, como que estas maneras de hacer ciudad se van traslapando, ¿no? Y no es necesariamente una mejor que la otra, es más, muchas veces vemos que una es peor que la anterior, ¿no? Porque los intereses van cambiando. Ahora hay intereses capitalistas y el sistema en el que vivimos y tal, y antes era otra cosa, ¿no? Bueno, son vivas, ¿no? ¿Cómo? Sí, la ciudad es un ente vivo, ¿no? Ah, sí, exacto, la ciudad es viva. Hay ciudades mayas antiguas que, bueno, que de repente, pues, aparecen murallas. Uxmal tiene murallas. Sí. No las ves porque no se han excavado, pero los arqueólogos sabemos que en el plano había murallas. Y hay una época en donde en las ciudades se amurallan, ¿no? Bueno, en las ciudades feudales europeas, pues hay murallas, ¿no? Gran muralla ¿no? y grandes portales. ¿Qué situaciones? ¿Qué situación? Y está siendo un reflejo, lo que vemos, esas obras son un reflejo también de una situación que está pasando en la historia. Habían guerras, habían conflictos. Había conflictos. O alianzas, ¿no? Sí. Isaac Bes, los grandes caminos, ¿no? Los grandes Isaac caminos Bes de allá para acá, pero de acá para allá. Como lo hemos comentado a veces, ¿no? No construían los mayas Isaac Bes para no enlodarse los pies. Claro. Caminos había que unían y ibas de un lado al otro por caminos normales, ¿no? No de obra. Pero cuando metías una obra y hacías un camino de 30 kilómetros que unía dos ciudades, era porque había algo, porque había una alianza, porque había una unidad política, territorial entre los linajes de estas ciudades, ¿no? Y entonces, si en ese momento habían estos conflictos o alianzas, ¿cuál será o cuál es el fenómeno que hoy genera que la ciudad se comporte de esta manera como la vemos hoy? Como que se tire para acá, que se tire para allá. No hay servicios, todo esto, ¿no? Todos los dilemas que enfrentamos en la ciudad actual. Ajá. Y que seguimos con esa tendencia. Y que en 100 años pues, se verá como claro,
porque pasó la pandemia tal, había esto y la inseguridad. Inseguridad, ¿no? La gente, ¿por qué quiere vivir encerrado? 10 minutos, ¿no? okay. Cuando entras a un fraccionamiento te tienen que levantar la reja, identifícate y tal, ¿no? Y divides y no puedes pasar de uno al otro, ¿no? Sí. Este modelo de ciudad que refleja a nosotros mismos, ¿no? Más que arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando, les recuerdo, pueden escuchar el podcast en Spotify y YouTube. Seguimos con Josep Ligorret, arqueólogo. Josep, comentabas durante el corte, la ciudad es un organismo vivo y lo que vemos en la ciudad son consecuencias de los estímulos que recibe, ¿no? Y esto con el ejemplo de las ciudades mayas y las épocas en las que a veces aparecieron murallas y tal, ¿no? Hoy vivimos unas situaciones distintas que vemos reflejado en la manera en la que se desarrollan las ciudades. ¿Cómo entender mejor esta idea? Bueno, en ese mismo diálogo que decíamos de arquitectos, arqueólogos, quizá la mirada del arqueólogo hacia las ruinas o los asentamientos abandonados, las grandes ciudades abandonadas, los pueblos abandonados de la antigüedad, ¿no? Pues aportan quizá esta interpretación de los asentamientos y de las formas de los asentamientos y de ese proceso, ¿no? De hacer ciudad, ¿no? Que van transformando día con día, siglo con siglo, el asentamiento, el mismo concepto de ciudad, y que es manifestación, ¿no? Estas construcciones, la arquitectura, no deja de ser una manifestación de lo que está sucediendo en el desarrollo social, cultural, en la política. Deja de serlo, dices. No deja de ser una manifestación de eso. Un SACB, pues, claro, une dos ciudades, no porque, como decía el doctor Kurjak, los mayas no quisieran enlodarse los pies, sí, sino porque había quizá una alianza entre estas dos ciudades, entre estos dos asentamientos, y que merecía pues un esfuerzo, ¿no? Para construir una calzada de 20 metros a veces de ancho, ¿no? Alzado, con piedras labradas, con un montón de energía destinada a eso, ¿no? Claro. No simplemente para moverse de un asentamiento a otro, que seguramente lo hacían pues, con caminos más sencillos, ¿no? Pero estas grandes obras, o una muralla, ¿no? Claro. Necesitas pues ser un momento de inestabilidad política, o que pues haya alguien que viene a invadirte o te viene y tienes que proteger a tu población, y entonces las plazas se ven concentradas de pequeñas viviendas donde la gente que vivía afuera se ha ido a vivir intramuros. Sí. Y no solamente pasa en el área maya o en Mesoamérica, esto pasa también en el Viejo Mundo, en diferentes épocas e historias, ¿no? Claro. O en las ciudades antiguas. Entonces esa mirada del arqueólogo o de la arqueología para interpretar la arquitectura, la ciudad antigua, ¿no? Nos puede quizá ayudar también a hacer una lectura de la ciudad actual y de qué implicaciones tiene lo que estamos diseñando y construyendo y al hacer ciudad actualmente, ¿no? Claro. En los urbanistas, los arquitectos, en la planeación urbana, ¿no? Claro. En repensar. Es como capitalizar esta experiencia ya vivida y que se puede estudiar porque está construida, está en ruinas, ¿no? Y en la relación con la naturaleza, con claro. el uso de los suelos, ¿no? Sí. De los suelos productivos, del agua, ¿no? El manejo del agua, de los recursos naturales, de las costas, ¿no? ¿Y por qué parece que no se capitaliza este conocimiento? ¿Por qué no está aplicado? Pues quizá nos hemos olvidado, ¿no? Y el modelo de urbanización, el modelo de que todo sea urbanizable, ¿no? Todo está a la venta, ¿no? Es un poco eso. Pues sí, pero realmente va más allá, yo creo. Es más bien nuestra conciencia como especie, ¿no? Que nos lleva a habitar de una manera y a relacionarnos con el territorio un poco distantes, ¿no? De ese territorio, y a no valorar propiamente el territorio y los recursos naturales, el pasado, ¿no? Por eso pensamos, ¿no? Que puede ser importante esta valoración social del patrimonio cultural y natural, ¿no?
y que puede esta mirada incidir en las políticas públicas. Y, por una parte, en las políticas públicas para hacer ciudad, en las políticas del desarrollo urbano, del manejo y gestión de los centros históricos de las ciudades actuales, ¿no? En el manejo de los recursos naturales. Creo que aquí puede haber una relación importante, ¿no? Para planear la ciudad del futuro, ¿no? Claro. Y reinventarnos a nosotros mismos en la forma de habitar, ¿no? En volver a ser vecinos, ¿no? Reinventar o recordar, ¿no? También como... Y recordar, claro, al integrar ese patrimonio, al valorar el patrimonio arquitectónico del pasado e integrarlo a la ciudad actual, eso es... Bueno, y lo dijiste tú mismo, Ángel, porque creo que el laboratorio que hay en un territorio como Yucatán, en una ciudad como Mérida, ¿no? A través de lo que ya se observa en muchos espacios públicos, ¿no? Estos parques arqueológicos que ya forman casi una red y que se pueden valorar en los nuevos desarrollos, la integración de los cenotes, la valoración del patrimonio histórico colonial, ¿no? Como que tenemos una oportunidad en Yucatán y en general en la península de valorar de nuevo el territorio y construir o aportar, ¿no? A las políticas públicas una planeación diferente, ¿no? Y quizá más, ¿cómo diríamos? Hay más una en palabra. Sintonía un más poco. En sintonía, ¿no? Más con el territorio, ¿no? Que proponga una sinergia realmente con el territorio y el patrimonio natural, el patrimonio construido, y no que proponga cambiar todo y dar vuelta a la página claro, nada más, ¿no? Pero eso tiene efectos en el tejido social. Sí. ¿No? Que creo que es uno de los grandes aspectos antropológicos a todo esto, ¿no? Esta gran diferencia norte-sur, ¿no? Esta polarización de las ideas. Sí, y de las políticas, ¿no? Y de lo social, ¿no? En lo social, ¿no? Los lugares de encuentro, el uso social de estos espacios, ¿no? Y creo que es un reflejo, ¿no? Por eso, otra vez esa palabra de ruinas, ¿no? El patrimonio en ruinas es reflejo también un poco de la situación social, de ese tejido social, ¿no? Claro. Se entonces, la revalorización de todo esto seguramente nos conducirá a una mejor ciudadanía, a valorar al otro, ¿no? Y parte de esto importante es la educación, que genere conciencia, que genere esto, que podamos identificarnos, que podamos querer, ¿no? Es el eje transversal en la educación. La educación, desde los más pequeños, ¿no? Los más pequeños como disfrutan de las playas, ¿no? De una playa, no necesitan nada más que la arena, que el mar, que estar en la playa, ¿no? O ir a un parque, ¿no? Los niños en los sitios arqueológicos la pasan genial, sí. Sí, ¿no? Están viviendo eso, ¿no? Es algo muy bonito también en las generaciones más jóvenes, pero en todos, ¿no? Porque todos lo valoramos de una manera o de otra, nos hace sentir bien, ¿no? Sí. El patrimonio, lo que pasa es que tiene ese poder atractivo, ¿no? Sí. Esa atractividad. Pero si la ponemos en la balanza, digamos, de lo social, ¿no? Nos puede aportar quizá mucho más de lo que una foto puede dar, ¿no? No solamente. Bueno. Por ahí nos vamos. Y de ahí viene el proyecto en el que, bueno, un grupo de profesionales, incluyéndote a ti, proponen esta injerencia un poco mayor en la política pública y en el urbanismo para las ciudades contemporáneas. Lo platicamos de regreso. Vamos a un corte. Venimos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Sí, y que nos platiques ahora. Parte de lo malo del programa contigo, Josep, es que siempre se me hace muy no da tiempo de tanto, porque ahora vamos a entrar al último bloque y no hemos platicado tanto del proyecto que traen, que me gustaría ahora en este último poder pero bueno, ponerlo, no lo hemos platicado, pero más o menos ponerlo sobre tópicos, la mesa, ¿no? A mí me gusta mucho
la conversación de hoy porque nunca se habla cómo concebimos esto, este conocimiento, la parte un poquito más, como dices, esta emocional, como que te sientes acogido por este patrimonio, ¿no? No solamente hablar seco o de manera árida sobre el desarrollo y lo que conviene, no conviene, ¿no? Sino como entender un poquito de manera más humana esas... Y conciliar intereses de los diferentes conciliar grupos. Intereses. Ahí está. Es un reto. Porque si alineas intereses, pues se pueden hacer las cosas. Sí. Si a la gente le conviene, pues bueno, puede caminar el proyecto, ¿no? O sea, sí, el patrimonio no es una piedra en el zapato. Exacto. Es algo que puede dar el arquitecto en muchos... y el desarrollador y el propietario no tiene que ver con al revés. Ajá. Es una oportunidad. Exacto. Es una oportunidad única, diferente a cualquier otra. O sea, si algo hace diferente a una ciudad de otra es su patrimonio, ese pasado, esa historia, sí. ¿no? Que está manifiesta en dónde, en la arquitectura antigua, en lo que queda, en lo valioso, en todo lo valioso del pasado que se manifiesta ahí, ¿no? Es lo que hace única en las ciudades. Un minuto. Sí, a veces como que no nos detenemos, ¿no? Sigue. La tendencia. Sí. Por eso insisto en la planeación. Y la parte tal vez a veces más factible de hacer es la planeación, pero la ejecución de estos planes a veces resulta más difícil, ¿no? Sí, bueno, la gestión que hay allí pues para que se ejecutan, y son planes que claro no son ni de 3 ni de 6 años, entonces a veces desespera un poco, ¿no? Bueno, no queremos entrar en detalles de la planeación, pero por ejemplo en grandes obras como las que se están dando actualmente, ¿no? Pues no lo vamos a hablar, nos van a tocar la puerta ahorita, claro. Pero sí hay mucho que decir, ¿no? Porque no es tan mal el proyecto en sí, sino la planeación. Más que arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando esta última parte del programa el día de hoy con el arqueólogo Josep Ligorred. Josep, hablabas hace un momento durante el corte de las cosas que hacen únicas a las ciudades. Pues claro, son su patrimonio construido, su patrimonio natural, ¿no? Hay capas de historia que son únicas, y a estas capas, más allá de verles una foto para un recuerdo de visita a un sitio, tienen muchas partes, tienen mucha capacidad para poder dejar en otros sentidos. Y decías, es cuestión de alinear intereses, ¿no? Entonces, para proyectos, esto es lo que debe suceder, alinear intereses para que la arqueología muestre, o más bien apliquemos lo que la arqueología nos muestra hacia la construcción de las ciudades. Bueno, yo creo que podemos aprender los unos de los otros, ¿no? Porque también hay que, para conciliar esos intereses, tanto desde un lado como desde el otro, hay que dialogar, ¿no? Pero yo como que insisto un poco en el tema de la planeación, ¿no? Que en sí mismo no es el proyecto el problema, sino es la realización de ese proyecto, ¿no? Y la planeación previa para poderlo desarrollar. Sí. ¿No? En donde si consideramos los valores que decimos, no los valores del territorio, los valores que implica el patrimonio cultural de diferentes épocas, el patrimonio natural, ¿no? Si se toma conciencia de esa valoración, seguramente la realización del proyecto pues se verá beneficiada, ¿eh? Y será una gestión, en el concepto de gestión de que todos ponen, todos ganan, ¿no? Claro. Entonces aquí es ganar, ganar, ¿no? Porque realmente el valorar pues esas piedras, esas ruinas, ¿no? Y integrarlas a la ciudad, integrarlas a los espacios públicos, al crecimiento de la ciudad, al desarrollo, ¿no?
como un elemento que va a crear un atractivo. Es más bien una cuestión positiva para el propio desarrollo, ¿no? Claro. Pero hay que valorarlo adecuadamente y planificar. Un esto, ejemplo, ¿no? de esto, para aterrizar y los que nos van escuchando podamos entender a fondo esta idea, Josep. Un ejemplo de puesta en valor de piezas arqueológicas, de sitios integrados al desarrollo urbano. Pues bueno, yo creo que lo que conocemos cuando se habla de arqueología, pues es evidencia de lo que estamos hablando, ¿no? Si uno habla de ciudades como Roma, como Atenas, Claro. como Mérida, como Izamal, como, ¿no? Tiene ese sustrato, ¿no? Donde ves esos elementos de la antigüedad que están plasmados ahí, y ese es un atractivo fundamental, ¿no? Sí. Que se ha ido incorporando a la ciudad, pues a partir de, pues muchas veces no de la planeación, sino de la natural, intervención, ¿no? Sí. y del salvamento, ¿no? De que de repente pues hay que hacer un proyecto aquí y aparece esto, y entonces eso se queda porque tiene un valor excepcional, ¿no? Pero con las tecnologías adecuadas y con la planeación adecuada, ya sabemos lo que hay, ¿no? Claro. Entonces aquí podemos avanzarnos y diseñar la ciudad y pensar la ciudad, ¿no? Con base en donde ese patrimonio, por eso puede ser uno de los ejes para el desarrollo urbano, territorial, ¿no? Claro. En donde no estemos como apagando un fuego, ¿no? En el momento en que intervenimos, sino Sí. que forme parte de esa planeación, de la ¿no? planeación. Un poco yo creo que eso es lo que también pues, hemos estado impulsando desde la universidad, desde las políticas públicas en la ciudad de Mérida, ¿no? Y que ahora es lo que estamos un poco estudiando en este proyecto. Es un proyecto de ciencia frontera de CONACYT, donde participamos investigadores de diferentes universidades. Es un proyecto nacional, ¿no? De la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, la UNAM, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Sociales, de los dos institutos, del mismo CEPCIS también hay participantes en el proyecto, y nosotros de la Universidad Autónoma de Yucatán, desde la Facultad de Arquitectura. Y en este proyecto, pues lo que estamos estudiando, estamos conociendo, analizando, interpretando, pues es el papel del patrimonio cultural y natural en la gestión y en las políticas públicas en ciudades mexicanas del siglo XXI. De acuerdo. Entonces, estamos pues profundizando desde una parte conceptual. Hay grupos de investigación que están más abocados a la conceptualización del concepto de ciudad, ¿no? De todo esto que discutimos también en el programa. Otros que, pues, desde la arqueología, pues, las nuevas tecnologías, ¿no? Para acercarnos a este patrimonio, para poderlo incorporar a la planeación. Claro, ¿no? el salvamento, ¿no? Pues que debe desde continuar. incorporar pues imágenes de georradar para estudiar el subsuelo, hasta imágenes LIDAR, ¿no? Para poder observar cosas que están ocultas por la vegetación que las oculta, o porque no se ven, ese patrimonio invisible, ese patrimonio abandonado, ¿no? Y también desde otros grupos de investigación de este mismo proyecto se está pensando en la difusión, en la realidad virtual, en la realidad aumentada, ¿no? En poder hacer y aproximar a la población a ese patrimonio viéndolo, ¿no? Y aplicándolo también a los procesos de restauración arquitectónica, ¿no? Claro. De las piezas, de ubicarlas en su contexto, de cómo mover esto. Alimentarnos, ¿no? de todo esto. Y la participación. Y otro grupo de investigación muy fuerte también, que está analizando la participación ciudadana, la participación social en el patrimonio en las ciudades actuales, ¿no? En los centros históricos, sí. ¿No? Cómo hay una participación, ¿no? en diferentes ciudades que estamos estudiando, y aquí en Mérida, pues el caso, por ejemplo, en el centro histórico, del caso de un espacio como el de la Plancha, por ejemplo, ¿no? Claro. De un patrimonio industrial, el patrimonio ferroviario, que pueda servir a la comunidad, incorporarlo a la ciudad, al centro histórico, revalorarlo de esa manera, pues con la participación también social que hay, ¿no? Y lo mismo esta red de parques arqueológicos, ecológicos en la ciudad de Mérida. Por eso digo que
este laboratorio, creo que este proyecto es resultado de muchos años en donde la valoración, el estudio del patrimonio cultural en Mérida y en Yucatán pues nos ha conducido a poderlo observar ahora más detenidamente a partir de las oportunidades que trabajar en conjunto con un grupo de profesionales abocados a esto nos puede ofrecer y aportar e incidir de alguna forma, ¿no? Tener opinión, vincular con instancias públicas, ¿no? Con el gobierno del Estado, con el municipio, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Con actores principales, ¿no? Con los cuales también entablar este diálogo. Que tienen injerencia en las decisiones. Totalmente, ¿no? Y que decías, Yucatán es una excepción entre otros estados, ¿no? De poder incorporar de alguna manera o en alguna medida este conocimiento a políticas y el urbanismo que se va generando. Sí, sobre todo que en el caso de Yucatán y en el caso de la ciudad de Mérida, pues, como digo, creo que es un laboratorio vivo de todo esto y que, pues, a través de muchos años y de generaciones de profesionales, pues se ha ido interviniendo, y también en las políticas públicas, pues Mérida pues es un referente, ¿no? De cómo se ha ido incorporando y cómo se está enfrentando esto, a pesar de que no lo pareciera, pero realmente hay ya más de 20 y tantos espacios públicos, ¿no? que se están consolidando como estos espacios, como de estos parques, sitios, ¿no? Como esta red de parques, y que va formando como corredores que se pueden unir, ¿no? Entonces, y pudiera ser que a veces los ciudadanos nos encontramos un poco, no sabemos cómo participar en todo esto que estamos platicando, ¿no? Y principalmente es la participación de estos espacios públicos, ¿no? Una de las principales maneras es el diálogo y la participación en los espacios públicos, como estás mencionando. Sí, se están generando actividades en estos espacios. Por ejemplo, creo que también han tenido aquí en el programa pues a gente de una asociación civil como Chimbalcash. Hay asociaciones también que Saludos a Chimbalcash. A Irak, Así ¿no? es. Asociaciones civiles que están participando en esto, o grupos de vecinos, ¿no? Del funcionamiento de las granjas, por ejemplo. De la misma, ¿no? Plancha. De la plancha, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces también hay una manifestación de la sociedad de abocarse a esto, de hacer actividades, de visitar estos lugares, ¿no? Como que ya la ciudadanía está empezando a disfrutar de estos lugares, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, un caso que es la hacienda Nicavil, ¿no? En Ciudad Cauquel, en el gran desarrollo de Ciudad Cauquel, en donde quedó incorporada a ese desarrollo urbano, ¿no? Y cuando vas a la hacienda Nicavil, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Cuando pasas por ahí, te paras un momento y entras a dar una vuelta, ves a las familias de alrededor, a grupos de niños, a familias que están haciendo un picnic ahí, que en el pasto, ¿no? Genial. Y que es un lugar agradable de encuentro, ¿no? La gente mayor sale a pasear ahí, también a pasar un atardecer ahí, ¿no? Son lugares maravillosos para convivir, ¿no? Y que nos hace ciudadanos y que nos hace aproximarnos los unos a los otros, valorarnos los unos a los otros, ¿no? Y pues yo creo que ese es el valor social, ¿no? Claro. Y quizá buscando este uso social del patrimonio, como decía el doctor Ballart ya hace muchos años, podemos vivir mejor, ¿no? Y cuidar el territorio y resolver problemas para las generaciones o colaborar en poder hacer mejor el habitar en la ciudad. En las ciudades contemporáneas. Josep, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Muy contentos de la charla contigo. Muchas gracias. Antes de irnos, ¿con qué te quedas hoy? Gracias a ti, Ángel, por conducir de esta manera este programa. Ya te digo que siempre he valorado mucho el esfuerzo que hacen, que es fundamental, ¿no? En esto de la difusión, precisamente, ¿no? Y tu visita, de crear conciencia igualmente valiosa en la ciudadanía, en todo esto. Y pues todos los que nos pueden escuchar a través de los medios actualmente, ¿no? Que pues pasear por la ciudad de Mérida cada vez
puede ser mejor, ¿no? Y aprovechar estas oportunidades que nos da habitar en un lugar como este, como Yucatán, ¿no? Ahora que vienen vacaciones, que pues tienen la temporada para vivir aquí, pues aprovechar para visitar algunos de estos lugares, ¿no? Buenísimo. Aprovechar ese mensaje, ¿no? Esa publicidad. Josep Ligordet, muchísimas gracias el día de hoy. No se olviden escuchar el podcast en Spotify, en YouTube. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima con Más que Arquitectura.